Cierra los ojos. No pienses en ciudades. No pienses en reyes, ni en guerras, ni en templos dorados. Olvida todo lo que crees saber sobre el mundo antiguo y vuelve a un lugar anterior a todo eso. Un lugar tan antiguo que no tiene nombre todavía, porque nadie ha inventado todavía la palabra para nombrarlo. Estás en la llanura. Es una llanura plana como solo puede serlo una llanura aluvial, como si alguien hubiera extendido la tierra con las manos y hubiera dicho, aquí. Aquí es donde empieza todo. El horizonte es una línea perfecta en todas direcciones. No hay montañas, no hay colinas, no hay nada que interrumpa la continuidad del cielo y la tierra, excepto, a lo lejos, el brillo plateado del agua. Dos ríos. Uno al este, más rápido, más furioso, más impredecible. El Tigris. Su nombre en acadio antiguo significa flecha, y es un nombre justo porque el Tigris se mueve como si tuviera prisa, como si supiera que hay un destino y no quiere llegar tarde. Uno al oeste, más lento, más generoso, más sinuoso. El Éufrates. Su nombre viene de una raíz que significa el buen río, el río que cruza. Y ese nombre también es justo porque el Éufrates se toma su tiempo, se detiene, forma meandros, deposita su carga de barro negro con la paciencia de quien sabe que lo que da vale más que lo que retiene. Entre esos dos ríos, en esa llanura plana bajo un sol que no perdona, comenzó algo que todavía no ha terminado. Comenzó la civilización humana. No en un día, no por decisión de ningún dios ni de ningún rey, sino lentamente, con la misma paciencia que el río deposita su barro, capa por capa, generación tras generación, durante miles de años, en que nadie sabía que estaba construyendo nada. Yo me llamo Enlilibani. Soy viejo, tan viejo, que ya no cuento mis años en cosechas, sino en inundaciones. Y cada inundación me recuerda lo mismo, que todo lo que somos, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos pensado y escrito y soñado en esta tierra, empezó con el agua. Siéntate. El fuego tiene calor todavía. Y la historia que voy a contarte es larga, porque los orígenes nunca son simples. Antes de contarte lo que dicen los arqueólogos y los estudiosos con sus herramientas y sus métodos, debo contarte lo que decían nuestros antepasados, porque ellos también tenían una respuesta a la pregunta de cómo empezó todo. Y su respuesta, aunque no use el lenguaje de la ciencia, dice verdades sobre la naturaleza humana que ningún informe científico puede capturar del mismo modo. Al principio, decían los más antiguos de los antiguos, solo existían dos cosas en el universo. Dos presencias tan primordiales que no tenían forma ni contorno definidos. Solo existían como fuerzas, como tendencias, como la diferencia entre dos tipos de agua, que cualquiera que haya vivido junto al mar y junto a un río puede reconocer inmediatamente. Apsu era el agua dulce, las aguas subterráneas, quietas, profundas, oscuras. El agua que sube de los pozos, fría y limpia. El agua que corre bajo la tierra sin que nadie la vea. El agua que sostiene la vida de las raíces. Apsu era masculino, era el padre, era la quietud. Tiamat era el agua salada, el mar, el océano sin orillas que rodeaba el mundo conocido. Rugiente, cambiante, vasta, impredecible. Tiamat era femenina. Era la madre, era el movimiento. Y estas dos aguas estaban mezcladas, no separadas por ninguna frontera, no divididas por ninguna orilla, mezcladas en un abrazo tan antiguo que no había memoria de cuándo había comenzado ni voluntad de cuándo terminaría. En ese abrazo eterno de lo dulce y lo salado, de lo quieto y lo turbulento, de lo masculino y lo femenino, no había cielo ni tierra,
No había luz ni oscuridad, porque para que exista la oscuridad, tiene que existir primero alguien que la experimente. Y todavía no existía nadie que experimentara nada. Solo el murmullo, solo el sonido de dos aguas moviéndose una dentro de la otra en la oscuridad sin nombre. Y de ese murmullo, de esa vibración primordial de las aguas mezcladas, nacieron los primeros dioses. No de un acto consciente, no de una voluntad, simplemente emergieron, como emerge la espuma del mar cuando dos corrientes se encuentran. Lahmu y Lahamu, los primeros, luego Anshar y Kishar, el horizonte del cielo y el horizonte de la tierra, y de ellos, Anu, el cielo mismo. Los dioses jóvenes eran ruidosos, inquietos, se movían, gritaban, celebraban su propia existencia con una energía que perturbaba el eterno silencio de Apsu y Tiamat. Sus juegos sacudían las aguas primordiales. Su ruido no dejaba dormir a los progenitores. Y fue esa perturbación, ese conflicto entre la quietud de lo antiguo y la energía de lo nuevo, lo que puso en movimiento todo lo demás. Escucha el mito como si fuera la primera vez, porque aunque sea antiguo, lo que describe es algo que ocurre en cada familia, en cada generación, en cada momento de la historia. La tensión entre los que estaban primero y los que llegan después, entre los que quieren preservar y los que quieren crear, entre el orden del pasado y el caos fértil del futuro. Apsu, harto del ruido de sus descendientes, decidió destruirlos. Pero uno de los dioses jóvenes, el sabio Enki, se enteró del plan, y antes de que Apsu pudiera actuar, Enki lo adormeció con un hechizo y lo mató. Y con el cuerpo de Apsu, Enki construyó su morada, el Apsu, el santuario de las aguas dulces subterráneas, el lugar donde la sabiduría y la magia tienen su origen. Tiamat, la madre primordial, vio morir a su consorte, y su dolor se convirtió en furia, y su furia se convirtió en guerra. Lo que vino después es la historia más grande jamás contada, el combate entre el caos primordial y el orden que hace posible la creación. Pero eso pertenece a otro capítulo. Por ahora, quédate con esto. En el principio había agua, y del conflicto entre las aguas nació todo lo demás. ¿Es ese el origen real de Mesopotamia? No exactamente, pero contiene una verdad que la geología confirma a su manera. Esta tierra nació del agua. Los ríos la crearon. Sin los ríos no habría llanura fértil. Sin la llanura fértil no habría sedentarismo. Sin el sedentarismo no habría civilización. Los mitos antiguos no son mentiras sobre el pasado. Son poemas sobre verdades que la ciencia tarda siglos en articular con precisión. Ahora hablemos de lo que los geólogos y los climatólogos, esos pacientes lectores de la Tierra, nos han enseñado sobre cómo esta región se convirtió en lo que es. Hace aproximadamente 20.000 años, durante el último máximo glacial, el planeta Tierra era un lugar muy diferente al que conocemos. Los casquetes de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte. El nivel del mar era más de 100 metros más bajo que hoy. El clima, en lo que hoy es el Oriente Próximo, era más frío y más árido. La llanura mesopotámica, ese regalo que los ríos harían a la humanidad, era una estepa seca y fría que nadie habría elegido para fundar una civilización. Entonces, el hielo empezó a retirarse. No de golpe, lentamente, a lo largo de miles de años, con avances y retrocesos, con siglos de duda antes de cada metro ganado. Pero inexorablemente, el clima se fue calentando. Los glaciares del norte se derritieron, el nivel del mar subió. Las lluvias llegaron con más generosidad a las tierras altas de lo que hoy es Turquía, Armenia e Irán, y el agua descendió. El agua siempre desciende, es la ley más constante del universo físico, y esta agua descendió por las laderas de las montañas del norte, buscando el camino más bajo, excavando valles, creando cauces, hasta encontrar la salida al sur, la llanura aluvial de Mesopotamia. El Tigris y el Éufrates son hijos de esas montañas. Cada primavera, cuando la nieve de las cumbres se derrite bajo el sol de marzo y abril, los ríos se hinchan, se desbordan, salen de su cauce y cubren la llanura con una capa de marro marrón y densa que lo arrastra todo,
y luego se retira dejando atrás su regalo, el barro. No cualquier barro, el barro de la montaña, cargado de minerales, de nutrientes acumulados durante siglos en las rocas, triturado por kilómetros de viaje hasta convertirse en una pasta oscura y rica que cualquier semilla agradecería encontrar. El barro que los sumerios llamaban simplemente tierra buena, y los agricultores modernos, con toda su tecnología, envidiarían. Año tras año, durante milenios, los ríos depositaron ese barro sobre la llanura. Capa sobre capa, milímetro a milímetro, construyeron un suelo de una fertilidad extraordinaria. En algunos lugares del sur de Mesopotamia, ese suelo aluvial tiene decenas de metros de profundidad. Toda esa profundidad es tiempo. Tiempo sedimentado, tiempo acumulado, tiempo convertido en tierra fértil. Pero los ríos no solo daban, también quitaban. La misma furia que depositaba el barro en primavera podía arrasar una aldea en una noche. El Tigris, especialmente, era conocido por sus crecidas repentinas y devastadoras. Las aguas podían subir varios metros en cuestión de horas si las lluvias en las montañas del norte eran intensas. No había aviso, no había tiempo para salvar más que la vida. Y en verano, la situación se invertía. Los ríos bajaban, el calor era brutal, con temperaturas que hoy en día siguen superando los 50 grados centígrados en el sur de Irak. Sin agua de riego, los cultivos morían en semanas. El suelo más fértil del mundo se convertía en tierra reseca y agrietada si el hombre no intervenía. Demasiada agua en el momento equivocado, demasiada poca agua en el otro momento equivocado. Ese era el desafío fundamental que esta tierra planteaba a cualquiera que quisiera vivir en ella. No era un desafío menor, era el desafío central de toda la civilización mesopotámica durante miles de años. Y los humanos que se asentaron aquí no lo resolvieron de golpe ni por genialidad individual. Lo resolvieron poco a poco, por ensayo y error, con fracasos que costaron vidas y cosechas y aldeas enteras, con éxitos que se transmitieron de padres a hijos y de generación en generación como el conocimiento más valioso que una familia podía poseer: la domesticación del agua. Ese fue el proyecto fundacional de Mesopotamia. Antes que la escritura, antes que las leyes, antes que los templos dorados, los humanos de esta tierra aprendieron a hacer con el agua lo que el agua sola no hacía: llegar en el momento justo, en la cantidad justa, al lugar justo. Y para ese proyecto necesitaban algo que ninguna familia sola podía proporcionar. Necesitaban trabajar juntos. Los primeros humanos que llegaron a la llanura mesopotámica no llegaron para quedarse. Llegaron siguiendo la caza, siguiendo las lluvias, siguiendo ese instinto nómada que había guiado a los humanos durante cientos de miles de años por todos los continentes del mundo. Llegaron, acamparon, comieron, bebieron del río y siguieron adelante. Pero algo en esta tierra hacía que algunos de ellos se detuvieran más de lo habitual. No era un lugar cómodo exactamente. El calor en verano era sofocante. Los mosquitos de las marismas eran una plaga. Las inundaciones de primavera podían borrar en horas el trabajo de semanas. Y sin embargo, algo aquí invitaba a quedarse. Era la abundancia. Los peces en los ríos y las marismas eran tan numerosos que podías atraparlos casi con las manos. Las aves acuáticas llenaban el aire en las estaciones de migración con una densidad que oscurecía el sol. Los cañaverales ofrecían material para construir refugios, para tejer cestas, para hacer barcas. Y ese barro oscuro junto al río, cuando lo removías con un palo y arrojabas algunas semillas silvestres, producía plantas más altas y más cargadas de grano que cualquier tierra que hubieras visto antes. Los arqueólogos que han excavado los sitios más antiguos de Mesopotamia, lugares con nombres como Tel el-Oweli, Chogamami, Samarra, han encontrado los rastros de esas primeras comunidades que empezaron a explorar la posibilidad de quedarse. Sus fechas se remontan al octavo y séptimo milenio antes de nuestra era, entre 10.000 y 8.000 años atrás. Lo que encontraron fue esto: grupos pequeños,
de unas pocas decenas de personas que comenzaron a combinar el nomadismo con periodos de asentamiento estacional. Llegaban cuando los ríos bajaban y la tierra quedaba expuesta y húmeda. Plantaban las primeras semillas domesticadas, variedades de cebada y trigo Emmer, que diferían de sus ancestros silvestres en un detalle crucial. Las semillas no se desprendían del tallo al madurar, sino que esperaban a ser cosechadas por manos humanas. Esa diferencia pequeña era el resultado de miles de años de selección inconsciente. Los humanos que recolectaban cereales silvestres naturalmente tendían a recoger las espigas que aguantaban más, las que no derramaban el grano antes de ser recogidas, y al plantar esas semillas al año siguiente, favorecían sin saberlo la evolución de una variedad que dependía de los humanos para reproducirse. La domesticación del cereal fue un proceso mutuo. Los humanos domesticaron el trigo y la cebada, y el trigo y la cebada, a su manera, domesticaron a los humanos. Porque un campo de cereal domesticado no puede abandonarse. No puedes sembrar y marcharte durante meses a seguir la caza. El campo necesita agua en los momentos precisos. Necesita que alguien aleje a los animales que vendrían a comerlo. Necesita ser cosechado cuando madura, no cuando te resulte conveniente volver. El campo te ata a la tierra. Y esa atadura, esa obligación que el cultivo impone sobre quien lo practica, fue la primera cadena de la civilización. Una cadena que no apretaba el cuello, sino la voluntad. Una cadena que decía, no puedes irte. Aquí está tu comida, aquí está tu familia, aquí está tu futuro. Las primeras casas permanentes de la llanura mesopotámica eran construcciones sencillas, paredes de barro mezclado con paja, techadas con cañas, rectangulares, con un patio central que servía de cocina, de taller, de lugar de reunión. Pequeñas, pero intencionales, construidas para durar más de una temporada, construidas para quedarse. Cuando un arqueólogo encuentra los restos de una de esas casas, bajo metros de tierra acumulada durante milenios, está encontrando el momento exacto en que un ser humano decidió que este lugar era su lugar, que este suelo era su suelo, que estos dos ríos eran sus ríos. Es un momento que nadie documentó, porque todavía no existía la escritura, que ningún rey proclamó porque todavía no existían los reyes, que ningún dios ordenó porque todavía no existían los templos donde los dioses recibían órdenes. Fue simplemente una familia, en algún punto de la llanura, que dijo, aquí. Y ese aquí se convirtió en el fundamento de todo lo que vino después. Entre el año 6500 y el 3800 antes de nuestra era, algo extraordinario ocurrió en la llanura mesopotámica. Las aldeas comenzaron a parecerse unas a otras. Esto puede sonar trivial hasta que entiendes lo que significa. En un mundo sin carreteras, sin escritura, sin Estado que impusiera normas, sin ninguna autoridad central que dijera, así se hace esto, el hecho de que comunidades separadas por cientos de kilómetros comenzaran a producir el mismo tipo de cerámica, a construir sus casas de la misma manera, a enterrar a sus muertos con los mismos rituales, es extraordinariamente significativo. Significa que se estaban comunicando. Los arqueólogos llaman a este período la cultura Ubaid, por el nombre del sitio en Irak donde se encontraron por primera vez sus restos característicos. Y la cerámica Ubaid es una de las cosas más bellas y más reveladoras de toda la prehistoria mesopotámica. Es cerámica hecha a mano, porque la rueda de alfarero todavía no había llegado a esta región, pero está decorada con patrones geométricos pintados en marrón oscuro sobre un fondo crema claro, líneas horizontales, zigzags, patrones de espiga. Hay una elegancia en esos diseños que todavía hoy, 10.000 años después, reconocemos como intencional, como artístico, como la expresión de alguien que no solo quería hacer una vasija funcional, sino una vasija hermosa. Y ese mismo estilo aparece en Eridu, en el sur, en Tel el Oili, en el centro, en Tepe Gaura, en el norte. Distancias de cientos de kilómetros, épocas que se superponen durante siglos.
una continuidad cultural que no puede explicarse por casualidad. ¿Cómo se transmitía? Por el comercio principalmente. Los habitantes de la llanura no tenían piedra, no tenían madera de calidad, no tenían metales. Para obtener esas cosas necesitaban intercambiarlas con los pueblos de las montañas y los desiertos circundantes. Y ese intercambio de bienes materiales arrastraba consigo el intercambio de ideas, de técnicas, de creencias, de diseños decorativos. Una caravana que llevaba grano al norte y volvía con obsidiana, traía también, en la mente de quien la conducía, el recuerdo de cómo se organizaban las aldeas que había visitado, la cerámica que había visto, los rituales que había presenciado. El comercio fue el primer medio de comunicación de masas de la historia. Pero hay algo más en el período Ubaid que me parece fundamental para entender el origen de Mesopotamia como civilización, y es esto. En cada sitio Ubaid que han excavado los arqueólogos, sin excepción, sin importar el tamaño de la aldea ni su ubicación geográfica, hay un edificio distinto a todos los demás. Un edificio más grande, más cuidado, construido sobre una plataforma elevada que lo separa del nivel del suelo, con un altar en el interior, con depósitos de asisa que indican el uso del fuego ritual durante generaciones. Un lugar sagrado. Los humanos de Mesopotamia, antes de inventar la escritura, antes de construir ciudades, antes de tener reyes, construyeron templos. Eso nos dice algo profundo sobre qué tipo de criatura es el ser humano, que antes de resolver el problema de cómo almacenar el grano para el invierno, sintió la necesidad de construir un lugar donde hablar con las fuerzas que lo superaban, que antes de tener suficiente para comer, reservó una parte de lo que tenía para las ofrendas. La religión no es un lujo que las civilizaciones se permiten cuando ya tienen todo lo demás. Es una necesidad que los humanos sienten desde el primer momento en que se detienen lo suficiente para mirar el cielo y preguntarse por qué. Y en Mesopotamia, esa pregunta y el edificio construido para albergarla precedieron a todo lo demás. En el sitio de Eridu, los arqueólogos encontraron una secuencia de 17 templos superpuestos, cada uno construido sobre las ruinas del anterior, que abarca desde el 5400 hasta el 3100 antes de nuestra era. El primer templo es apenas una habitación de 3 por 4 metros. El último es una plataforma monumental con escalinatas y un complejo de salas. 2300 años de construcción en el mismo punto. Eso no es casualidad, eso es fe. Una fe tan profunda y tan constante que sobrevivió a docenas de generaciones, a inundaciones, a sequías, a guerras, a todo lo que la historia puede lanzar contra una comunidad. Ese punto de la tierra era sagrado, y seguiría siéndolo hasta que el mundo cambiara tanto que nadie quedara para recordarlo. Quiero hablarte ahora de algo que rara vez aparece en los libros de historia cuando narran el origen de las civilizaciones. Algo sin glamour, sin drama épico, sin héroes ni dioses. Quiero hablarte de la irrigación. Porque si hay un solo proceso que explica por qué Mesopotamia se convirtió en lo que se convirtió, ese proceso es la irrigación. La decisión de cavar canales para llevar el agua del río a los campos que quedaban lejos de su orilla. La decisión de construir diques para controlar las inundaciones. La decisión de gestionar el agua de manera colectiva y planificada. Parece técnica, parece ingeniería, pero es política. Es la primera política de la historia. Para entender por qué, imagina la situación de una aldea de 50 personas junto al Éufrates. Sus campos están junto al río y reciben el agua de las inundaciones directamente. Bien, pero el año siguiente la aldea ha crecido. Hay más bocas que alimentar. Los campos junto al río no son suficientes. Hay que cultivar más tierra, tierra que está más lejos del río, tierra que no recibe el agua de las inundaciones. ¿Qué haces? Cavas un canal que lleve el agua desde el río hasta esos campos más lejanos.
Un canal que puede tener 1 kilómetro de largo, o 5, o 20, según cuánto quieras extender el área cultivable. Pero un canal de 20 kilómetros no lo cava una sola familia, ni siquiera en toda una vida. Necesitas a docenas de personas trabajando durante meses. Necesitas que cada familia aporte su trabajo en proporción a los campos que regará el canal. Necesitas que alguien coordine, que alguien decida por dónde va el canal, que alguien resuelva las disputas cuando dos familias reclaman el mismo terreno. Necesitas, en definitiva, organización social. El canal de irrigación es la madre de todas las instituciones humanas. Los historiadores debaten desde hace décadas cuál fue primero. ¿El Estado creó los sistemas de irrigación o los sistemas de irrigación crearon el Estado? La respuesta que hoy parece más cercana a la verdad es: los sistemas de irrigación crearon la necesidad de algo parecido al Estado, y esa necesidad generó las primeras formas de autoridad colectiva. No de golpe, no con un rey que proclamara su autoridad y todos obedecieran, sino gradualmente, a través de acuerdos entre familias, a través de decisiones tomadas por los hombres más respetados de la comunidad, a través del reconocimiento de que hay problemas que superan la capacidad de una sola familia y requieren la cooperación de muchas. El primer líder de Mesopotamia no fue un conquistador. Fue probablemente el hombre que más sabía sobre el agua, el que podía leer el nivel del río y predecir cuándo iba a subir, el que conocía los mejores materiales para construir un dique, el que recordaba dónde habían fallado los canales anteriores y por qué. El conocimiento técnico fue la primera fuente de poder político. Y ese conocimiento se transmitía a través del templo, porque el templo, en las aldeas Ubaid del quinto milenio, no era solo un lugar de culto, era también el archivo de la comunidad, el lugar donde se guardaban las semillas de reserva, donde se registraban los ciclos del río, donde se conservaba la memoria de las técnicas de construcción que habían funcionado y las que habían fallado. El sacerdote que hablaba con los dioses era también el ingeniero que diseñaba los canales y el administrador que coordinaba el trabajo colectivo. No porque los roles fueran confusos, sino porque en aquella época no eran roles distintos. Todo el conocimiento que importaba para la supervivencia de la comunidad estaba en una sola persona o en un solo grupo de personas, y esas personas vivían en el templo. De ahí que el templo precediera al palacio en Mesopotamia. El poder sagrado y el poder técnico nacieron juntos, en el mismo edificio, servidos por las mismas manos. La separación entre religión y gobierno, entre sacerdote y rey, fue un desarrollo posterior, una complicación que llegó cuando la escala de la organización social creció demasiado para que una sola institución lo abarcara todo. Pero en el origen, en las aldeas del período Ubaid, en los primeros siglos del asentamiento en la llanura, todo el poder estaba en el templo, y el templo estaba al servicio del agua. Todo estaba al servicio del agua. Existe un texto sumerio llamado la Lista Real Sumeria. Fue compuesto alrededor del año 2100 antes de nuestra era, aunque recoge tradiciones mucho más antiguas. Y su primera frase es una de las más extraordinarias que ha producido la escritura humana. Cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Eridu, la ciudad más antigua del mundo, según la propia memoria de Mesopotamia. La ciudad donde todo empezó. ¿Qué encontramos cuando excavamos Eridu? Encontramos esa secuencia de 17 templos superpuestos de la que te hablé antes. Encontramos cerámica Ubaid de la más alta calidad, lo que sugiere que Eridu era un centro de producción artesanal desde muy temprano. Encontramos evidencia de comercio a larga distancia, con objetos traídos desde el Golfo Pérsico, desde las montañas del norte, desde regiones que quedaban a cientos de kilómetros.
Y encontramos algo que inicialmente desconcertó a los arqueólogos: toneladas de espinas de pescado. En un lugar que hoy está en el desierto, a más de 200 kilómetros del mar y lejos de cualquier río importante, los habitantes de la Eridu más antigua comían pescado en cantidades enormes. ¿Por qué? Porque hace 6000 años, Eridu estaba en la orilla de una laguna. Un brazo del Golfo Pérsico llegaba hasta allí, formando un entorno de marismas y aguas salobres extraordinariamente rico en vida. Los habitantes de Eridu pescaban, cazaban aves acuáticas, recogían moluscos y cultivaban los campos que el agua de las marismas irrigaba de manera natural. El dios de Eridu era Enki, el señor de las aguas dulces y de la sabiduría. Y no es coincidencia que la ciudad más antigua de Mesopotamia tuviera como patrón al dios del agua. En Eridu, el agua no era una metáfora. Era literalmente la razón de ser de la ciudad. La tradición sumeria decía que en Eridu se habían inventado todas las artes de la civilización, no en el sentido de que cada invento específico hubiera ocurrido allí, sino en el sentido de que Eridu era el lugar donde los dioses habían decidido que los humanos merecían tener esas artes. El mito de Inanna robando los Me del santuario de Enki en Eridu, del que ya te hablé, refleja esa convicción. Eridu era el origen, el punto de partida, el lugar donde los fundamentos de la civilización estaban guardados bajo la custodia del dios más sabio. Los arqueólogos no pueden confirmar que Eridu fue literalmente la primera ciudad humana en ningún sentido estricto. Hay sitios igualmente antiguos o más antiguos en otras partes del mundo. Pero en el contexto de Mesopotamia, en el desarrollo específico que llevó a la civilización sumeria, Eridu ocupa un lugar privilegiado. Fue la primera ciudad importante del sur de la llanura. Fue el primer centro religioso de importancia regional. Fue el primer punto de referencia en torno al cual otras comunidades organizaron su identidad. Y fue el lugar donde, generación tras generación, durante más de 2000 años, los constructores volvieron al mismo punto exacto de la tierra para elevar su templo un poco más alto, un poco más elaborado, un poco más cercano al cielo. Ese gesto repetido durante milenios me parece el más humano de todos. No la conquista, no la guerra, no el comercio, sino el regreso al mismo lugar sagrado. La convicción de que hay puntos en la tierra que están marcados para algo más que la vida cotidiana, que hay lugares donde el cielo y la tierra se tocan, y que vale la pena construir en esos lugares aunque cueste toda una vida de trabajo. Eridu era uno de esos lugares, y los que vivieron allí lo sabían antes de que tuvieran palabras para decirlo. Quiero detenerme en el barro un momento más, porque creo que no le hemos dado todavía toda la atención que merece. En Egipto, los constructores tenían piedra, canteras inmensas de granito y caliza que podían tallar y apilar para hacer pirámides que duraran 10.000 años. En Grecia y Roma había mármol. En las civilizaciones del Indus había piedra caliza. En China había madera y piedra. En Mesopotamia había barro, solo barro, y caña, y agua para mezclarlo. Eso podría haber sido una limitación insuperable. Un pueblo sin piedra no puede construir monumentos duraderos, no puede dejar huellas en el paisaje que sobrevivan a las generaciones, no puede impresionar a sus descendientes con la solidez de lo que construyó. O eso pensaríamos nosotros, que vivimos en una época que valora la piedra y el acero. Los habitantes de Mesopotamia pensaron diferente. Tomaron lo que tenían y lo hicieron extraordinario. El adobe, el ladrillo de barro secado al sol, fue su primera respuesta al problema de la construcción. Mezcla barro con paja picada para evitar que se agriete al secarse. Ponlo en un molde de madera para que tenga forma regular. Déjalo al sol durante días hasta que se endurezca, y tienes un material de construcción que, en el clima seco de Mesopotamia, puede durar generaciones. No tan sólido como la piedra, pero suficiente. Suficiente para construir casas, para construir aldeas, para construir las primeras ciudades de la historia.
Luego vino el ladrillo cocido. El descubrimiento de que si pones el ladrillo de barro no al sol, sino en un horno de alta temperatura, obtienes algo completamente diferente. Un ladrillo que resiste el agua. Un ladrillo que puede estar sumergido durante siglos y seguir íntegro. Un ladrillo que, en los monumentos más importantes, en los zigurats y en las murallas de las grandes ciudades, garantizaba una durabilidad que ninguna familia podía alcanzar por sí sola. El ladrillo cocido era caro, requería combustible, que en la llanura sin árboles era escaso y valioso. Por eso su uso se reservaba para los edificios más importantes. Las casas de la gente común eran de adobe. Los templos y las murallas de las grandes ciudades de ladrillo cocido. Pero hay algo más en el barro mesopotámico que ninguna piedra puede ofrecer. Algo que cambió para siempre la historia de la humanidad. El barro húmedo se puede grabar. Si tienes en la mano un cálamo de caña y lo presionas sobre una superficie de barro fresco, deja una marca. Una marca que cuando el barro se seca, permanece perfectamente legible durante miles de años. Las tablillas de arcilla mesopotámicas que los arqueólogos han encontrado enterradas en las ruinas de las ciudades antiguas no se preservaron a pesar del tiempo, se preservaron gracias al tiempo, y en muchos casos, gracias al fuego. Cuando los incendios devastaban las ciudades, cocían accidentalmente las tablillas de barro que habían sido dejadas sin cocer, convirtiéndolas en documentos prácticamente indestructibles. El archivo de Ebla, en Siria, la biblioteca de Nínive, los archivos de Ur, miles de textos que sobrevivieron porque alguien los grabó en barro húmedo hace miles de años en la llanura entre el Tigris y el Éufrates. El material más humilde que la tierra ofrece resultó ser el más generoso con el tiempo. Antes de que existieran las ciudades, antes de que existiera la escritura, antes de que existieran los reyes, los humanos de Mesopotamia ya tenían dioses. No los dioses elaborados del panteón sumerio clásico, con sus genealogías complejas y sus atributos específicos y sus rituales precisamente codificados. Esos vendrían después, cuando la escritura permitiera fijarlos y la burocracia del templo permitiera sistematizarlos. Los primeros dioses eran más simples, más inmediatos, más presentes. El río que crecía en primavera y traía la vida tenía una voluntad, era evidente. El río podía darte todo o quitarte todo, y esa capacidad de decidir, ese poder sobre la vida y la muerte, era lo que hacía que algo fuera divino para los primeros habitantes de la llanura. La tormenta que llegaba del norte con su carga de lluvia y relámpagos tenía un temperamento, era evidente también. A veces llegaba cuando más se la necesitaba, suave y generosa. Otras llegaba con furia que arrancaba las palmeras y aplastaba las cosechas. Ese temperamento impredecible, esa voluntad que no obedecía a lógica humana, era divina. El sol que hacía crecer los cereales y que en verano podía matar a un hombre si se quedaba demasiado tiempo sin agua, era claramente una potencia que superaba cualquier comprensión humana. Los primeros dioses de Mesopotamia no fueron inventados, fueron reconocidos. Fueron las fuerzas que cualquier observador honesto de la naturaleza tenía que admitir que existían y que no podía controlar. ¿Qué haces con algo que no puedes controlar, pero de lo que depende tu vida? Lo mismo que harías hoy si dependieras de la decisión de alguien más poderoso que tú. Intentas entenderlo, intentas predecir sus estados de ánimo, intentas encontrar la manera de complacerlo, intentas establecer una comunicación. Los primeros rituales religiosos de Mesopotamia no eran actos de fe ciega, eran tecnología. La mejor tecnología disponible para gestionar fuerzas que estaban fuera del control humano. Si el río tiene voluntad, tal vez pueda ser persuadido. Si la tormenta tiene temperamento, tal vez pueda ser aplacada. Si el sol tiene preferencias, tal vez quiera algo a cambio de su generosidad. La ofrenda. El primer gesto religioso de la historia no fue una plegaria, fue un regalo. Alguien puso comida junto al río, o quemó grano en honor al sol, o vertió agua en la tierra como ofrenda a las fuerzas subterráneas.
Y algo que parecía ir bien después de eso fue suficiente para confirmar que la comunicación había funcionado. El pensamiento mágico no es irracionalidad primitiva. Es la aplicación de la lógica social, la única lógica que los humanos han tenido durante la mayor parte de su historia, a fenómenos que no obedecen a esa lógica. Si ofrezco algo a mi vecino, a veces me lo devuelve con creces. Si ofrezco algo al río, a veces el río responde favorablemente. La correlación no implica causalidad, pero la causalidad no es necesaria cuando la correlación ocurre con suficiente frecuencia para crear una costumbre. Y esas costumbres se convirtieron en rituales, y los rituales se convirtieron en instituciones, y las instituciones requirieron especialistas, y los especialistas se convirtieron en sacerdotes. Todo ese proceso, desde la primera ofrenda de un puñado de grano junto al río hasta el elaborado sistema religioso de la Sumeria clásica, con sus templos y sus dioses y sus rituales codificados, tomó miles de años. Pero empezó aquí, en la llanura, ante un río que se comportaba de manera incomprensible para quien lo observaba por primera vez, con un gesto tan simple como poner la comida en el suelo y esperar a ver si alguien respondía. Hay un momento que los arqueólogos pueden fechar aproximadamente, pero no pueden localizar exactamente. Un momento que no sucedió en un día ni en un año, sino que se extendió a lo largo de siglos, pero que tiene un antes y un después tan claros que merece ser llamado umbral. El momento en que las aldeas de Mesopotamia aprendieron a ser ciudades. ¿Cuál es la diferencia entre una aldea y una ciudad? No es solo el tamaño. Una aldea grande no es automáticamente una ciudad. La diferencia es de naturaleza, no de escala. En una aldea, todos se conocen. La memoria colectiva funciona porque todas las cabezas de familia recuerdan todos los acuerdos, todas las obligaciones, todos los derechos. La justicia se hace cara a cara, mediada por los ancianos que todos respetan. La religión se practica en común, por toda la comunidad, sin intermediarios especializados. En una ciudad, nada de eso es posible. Una ciudad es demasiado grande para que todos se conozcan, demasiado compleja para que la memoria de algunos pocos individuos pueda gestionar todos sus acuerdos y obligaciones. Demasiado diversa para que una sola tradición religiosa, sin instituciones que la sostengan, mantenga la cohesión social. Una ciudad necesita sistemas, y los sistemas necesitan algo que las aldeas nunca necesitaron: la posibilidad de registrar información de manera permanente y comunicarla entre personas que no se conocen personalmente. Necesitan, en última instancia, escritura. El paso de la aldea a la ciudad en Mesopotamia fue un proceso que comenzó aproximadamente en el cuarto milenio antes de nuestra era, en la fase que los arqueólogos llaman Período Uruk, por el nombre de la ciudad más grande de ese momento. Y Uruk es el nombre que debemos pronunciar con el respeto que se le debe a lo primero de su clase. Uruk fue la primera ciudad del mundo. No en el sentido de que no existieran asentamientos grandes en otras partes del mundo. En el período neolítico tardío había comunidades de tamaño considerable en Anatolia, en el Valle del Indo, en el norte de China. Pero Uruk fue la primera en desarrollar de manera sistemática y coherente todos los elementos que definen una ciudad en el sentido pleno: especialización del trabajo, administración centralizada, producción artesanal a escala industrial, comercio a larga distancia y el sistema de registro de información que llamamos escritura. ¿Cómo creció Uruk hasta convertirse en lo que fue? Del mismo modo que crecen todas las ciudades, atrayendo a la gente que vivía en las aldeas circundantes. La ciudad ofrecía cosas que la aldea no podía ofrecer: seguridad de los muros, acceso a los mercados donde se podía intercambiar el excedente de la cosecha por objetos manufacturados que la familia no podía producir por sí misma,
acceso a los templos donde los dioses más poderosos de la región recibían sus ofrendas y distribuían sus favores, acceso a las redes comerciales que conectaban a Uruk con el Golfo Pérsico, con las montañas del norte, con el Mar Negro. La gente vino, de las aldeas cercanas primero, luego de más lejos, luego de lugares tan distantes que sus descendientes ya no recordaban de dónde venían sus abuelos. Y Uruk creció, de unas pocas hectáreas a decenas de hectáreas, de unas pocas miles de personas a decenas de miles, hasta convertirse hacia el año 3200 antes de nuestra era en la mayor concentración de población humana que el mundo había visto hasta ese momento. Una ciudad de entre 40.000 y 80.000 personas. En un mundo donde el mayor asentamiento anterior rara vez había superado los 2.000 personas, Uruk era algo tan nuevo que no había precedentes para entenderlo. Sus propios habitantes debían de mirarse a veces con asombro, preguntándose cómo era posible que tantos humanos vivieran en un solo lugar sin que todo se desmoronara. Que no se desmoronara, que siguiera funcionando, que siguiera creciendo, fue el primer gran logro de la civilización humana. Y ese logro fue posible porque alguien, en algún momento de ese proceso, tomó un trozo de barro húmedo y una caña y grabó en él la primera palabra. Imagínatelo. Es aproximadamente el año 3200 antes de nuestra era. Estás en el distrito del Templo de Uruk, en el complejo administrativo del Eana. Eres un funcionario del templo, uno de los docenas de hombres encargados de gestionar el flujo de bienes que entra y sale de los almacenes del dios. Hoy han llegado 12 cargas de cebada de las aldeas tributarias del norte. Mañana llegarán más. En 3 días hay que distribuir raciones a los 300 trabajadores que están construyendo la nueva ala del templo. La semana que viene, una caravana parte hacia el norte cargada con telas y cerámica para intercambiar por obsidiana y madera. Todo esto lo tienes en la cabeza. Tú y tus colegas lleváis años gestionando estos flujos por memoria. Pero algo ha cambiado recientemente. La ciudad ha crecido. El templo gestiona ahora 10 veces más bienes que hace una generación. Y la memoria de 10 hombres ya no es suficiente para seguir el rastro de todo. Los errores se multiplican, se pierde el grano, se duplican los pagos, se olvidan las deudas. Y cuando hay un error, nadie puede probar quién tiene razón, porque todo está en la cabeza de alguien, y la cabeza de alguien siempre puede equivocarse o mentir. Necesitas algo más que la memoria. Y entonces, tal vez mientras juegas distraídamente con un trozo de barro húmedo que alguien dejó sobre la mesa, se te ocurre algo. Presas el barro con los dedos y le das forma de tableta plana. Coges una caña del suelo, la cortas a bisel con tu cuchillo y presionas la punta sobre el barro. Deja una marca. Pruebas con formas simples, un triángulo para representar la cabeza de un buey, porque el animal más común en los inventarios del templo es el buey. 3 líneas paralelas para representar el número 3. Triángulo más 3 líneas, 3 bueyes. Lo dejas secar. Al día siguiente el barro está duro. La marca sigue ahí, perfectamente legible. Tienes en tus manos algo que no existía ayer. Un registro permanente, una memoria que no olvida, una información que puede ser leída por cualquiera que conozca el sistema, aunque no haya estado presente cuando se registró. Acabas de inventar la escritura. Por supuesto, no fue tan simple ni tan individual. La escritura cuneiforme fue un desarrollo gradual que involucró a muchas personas durante generaciones. Los primeros pictogramas sumerios aparecieron de forma más o menos simultánea en varios lugares de Uruk y sus alrededores, lo que sugiere que muchas personas estaban enfrentando el mismo problema al mismo tiempo y explorando soluciones similares.
Pero en algún punto de ese proceso, en algún momento que no podemos fechar con precisión, pero que podemos situar aproximadamente en el 3200 antes de nuestra era, la solución cristalizó. El sistema funcionó, y una vez que funcionó, se extendió con la velocidad de todo lo que resuelve un problema urgente. Los primeros textos que tenemos son listas de bienes, inventarios del templo, registros de raciones distribuidas a los trabajadores, todo lo que cabría esperar de un sistema creado para resolver un problema administrativo concreto. Pero el genio de la escritura es que no se queda donde empezó. Una vez que tienes un sistema para registrar el nombre de un buey y el número de bueyes, puedes registrar el nombre de cualquier cosa y el número de cualquier cosa. Y luego puedes registrar acciones y relaciones entre cosas. Y con el tiempo, puedes registrar pensamientos. La primera lista de bienes del templo de Uruk y el poema de Gilgamesh están separados por 800 años, pero la línea que los conecta es recta y continua, el mismo sistema, expandiéndose desde la contabilidad hasta la literatura, con la misma lógica inexorable con que un río encuentra su camino al mar. Y cuando el poema de Gilgamesh fue grabado en tablillas de arcilla, por primera vez en la historia, un ser humano pudo hablarle a otro ser humano que no había nacido todavía. Eso es lo que la escritura hizo posible, no solo registrar el pasado, sino hablarle al futuro. Yo, Enlil-bani, te estoy hablando a ti, tú que vives en un tiempo que yo no puedo imaginar, en un lugar que quizás está a miles de kilómetros de esta llanura. Te estoy hablando a través del mismo sistema que inventó un funcionario anónimo el templo de Uruk hace 5000 años. Y tú me estás escuchando. Eso es el milagro. No los dioses, ni los reyes, ni las guerras. Eso. La posibilidad de que una voz atraviese el tiempo y llegue entera al otro lado. He llegado al final de lo que quería contarte sobre el origen. No al final del origen mismo, porque el origen de Mesopotamia no tiene un punto final claro. Las aldeas del período Ubaid no terminaron un día para dar paso a las ciudades sumerias al día siguiente. El proceso fue gradual, acumulativo, lleno de avances y retrocesos, de experimentos que fallaron y de soluciones que tardaron siglos en ser adoptadas universalmente. Así son todos los orígenes reales, no como los mitos, que tienen un momento dramático, una ruptura nítida entre el antes y el después, sino como el barro que se deposita, capa sobre capa, año tras año, sin que ninguna capa individual sea más importante que las demás. Pero si tuviera que elegir un momento, un solo instante para señalar y decir, aquí empezó todo, elegiría uno que nadie presenció y que ningún texto registró. El momento en que una familia, en algún punto de la llanura entre el Tigris y el Éufrates, hizo sus maletas y decidió no volver a hacer las maletas. El momento en que alguien dijo, nos quedamos. Todo lo demás, los canales y los templos y las ciudades y la escritura y los reyes y los poemas y las leyes y los imperios, todo eso es la consecuencia de ese momento, de esa decisión tan simple y tan irreversible de plantar los pies en la tierra y decir, este es mi lugar. ¿Por qué lo hicieron? Por razones prácticas, seguramente. La tierra era fértil, el agua estaba cerca, la caza era abundante en las marismas. Tenían razones concretas para quedarse. Pero también, me gusta pensar, por algo más difícil de articular. Por esa necesidad humana, tan antigua como la propia especie, de pertenecer a un lugar. De tener un punto en el mapa del que poder decir, aquí es donde vivo. Aquí es donde están enterrados mis muertos. Aquí es donde quiero enterrarme yo cuando llegue el momento. El hogar. Una idea tan simple que parece que siempre existió. Pero no siempre existió. Fue inventada. Fue construida, ladrillo a ladrillo, cosecha a cosecha, generación a generación, en esta llanura de barro entre dos ríos que los griegos llamarían siglos después Mesopotamia.
Miro el Éufrates en las noches de verano y pienso en todo lo que este río ha visto. Las primeras chozas de caña que se levantaron en sus orillas, los primeros canales que sus habitantes cavaron para llevar su agua a los campos, los primeros templos que se construyeron para agradecer o implorar a las fuerzas que lo hacían crecer y bajar, las primeras ciudades que brillaron a su orilla como luces en la oscuridad de la prehistoria. Pienso en el nombre que le dieron, Puratu, el buen río, el río que da. Y pienso en que hoy, en el Irak moderno, ese mismo río sigue corriendo, más contaminado, más regulado, más amenazado por las presas que han construido los países del norte. Pero sigue corriendo, sigue depositando su barro, sigue llegando al mar. Debajo de los campos del Irak moderno, a pocos metros de profundidad en algunos lugares, están las ruinas de las ciudades que este río vio nacer. Están las tablillas que sus escribas grabaron. Están las casas donde sus familias cocinaban y dormían y enterraban a sus bebés bajo los pisos para tenerlos cerca. El origen de Mesopotamia no está en el pasado solamente. Está en el suelo, esperando. Y cada vez que alguien excava, cada vez que un arqueólogo retira con paciencia los metros de tierra acumulada durante milenios, el origen regresa, vuelve a hablar, vuelve a ser presente. Eso es lo que me parece más extraordinario de esta historia. No su grandeza, no sus conquistas ni sus monumentos, sino su permanencia, su manera de seguir existiendo bajo todo lo que vino después. Mesopotamia no murió, solo se fue al suelo. Y el suelo, como siempre, guarda todo. Cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Dale like y suscríbete para más historias de civilizaciones antiguas. Hay misterios por resolver, historias que no se han contado. Juntos averiguaremos el origen de todos los hechos.